Estamos ya a 6 de junio y hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de los Trasplantados. Si de algo tenemos que estar orgullosos en nuestro país, es de que somos líderes mundiales de donaciones de órganos. Gracias a las donaciones y a los trasplantes, cada año 4.000 personas recuperan la vida en nuestro país. Pero muchas veces los trasplantes no llegan a tiempo y por eso es necesario utilizar órganos artificiales hasta que aparezca el órgano a trasplantar. No son trasplantes en sí mismo, pero sí son una alternativa y hoy hemos querido saber un poco más acerca de estos órganos artificiales. En particular, queremos saber más acerca de los corazones artificiales. En el año 2011, el doctor Enrique Pérez de la Sota, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, implantó el primer corazón artificial permanente en nuestro país y con él queremos hablar hoy. Queremos saber más sobre esta intervención y conocer cómo puede vivir una persona durante toda su vida con un corazón artificial. Por eso hemos invitado ya al doctor Pérez de la Sota, a quien tenemos al teléfono. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por acercarnos un poquito más el tema de los corazones artificiales, que para nosotros es totalmente desconocido. Gracias a ustedes por la oportunidad de contar algo que quizás no sea muy conocido, efectivamente. ¿Nos puede explicar qué son eso, los corazones artificiales, en palabras que nosotros entendamos? Sí, en pocas palabras, aunque quizás sea difícil de hacerlo en pocas palabras, pero bueno, son dispositivos mecánicos, es decir, son aparatos fabricados por el ser humano de componentes mecánicos, no son partes biológicas ni piezas biológicas, que hacen el trabajo del corazón, o lo hacen por completo cuando el corazón realmente ha fallado del todo, o ayudan al corazón a hacer la parte que el corazón no puede en enfermos que, por ejemplo, han sufrido un infarto o que tienen una insuficiencia cardíaca aguda y en esos momentos el corazón les falla y no es capaz de hacer su trabajo de bombear la sangre. Pues los corazones artificiales son aparatos mecánicos que extraen la sangre del organismo, hacen la función de bombeo, empujan la sangre y la vuelven a introducir en el enfermo. Es decir, que en esos momentos el paciente tiene dos corazones, el suyo propio, que trabaja flojito, por así decirlo, y el corazón artificial, que es el que está haciendo la mayor parte del trabajo. Decíamos antes que fue en el año 2011 cuando usted hizo esa intervención. Fue a un paciente que se llamaba Pedro. Le puso un corazón artificial permanente. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los corazones artificiales temporales y los permanentes? Hay diferencias importantes desde el punto de vista tecnológico, es decir, de cómo es el aparato, de cómo funciona, de la tecnología que impulsa la sangre, pues hace que sean diferentes, pero quizá desde el punto de vista del público en general, la diferencia fundamental es que los temporales son para un tiempo limitado, como su propio nombre indica, se implantan durante un tiempo, o bien hasta que el corazón se recupera, como decía antes, cuando el corazón claudica, o bien hasta que aparece un órgano para que el enfermo pueda ser trasplantado. Entonces, una vez que el corazón se recupera o que el corazón se trasplanta, la asistencia ventricular del corazón artificial se retira del paciente. En cambio, los corazones artificiales permanentes, como el que lleva Pedro, nuestro paciente, son corazones que se implantan al paciente y ya le acompañan el resto de su vida, es decir, van a ser el corazón de ese enfermo hasta el día que se muera, sea en semanas, sea en meses o idealmente sea en años, como es el caso de Pedro. Entonces la gran diferencia es eso, cuánto va a durar el aparato. Los temporales son para un tiempo limitado, los permanentes son el corazón del enfermo para toda su vida. ¿Y un trasplantado tiene la misma calidad de vida que una persona que lleva un corazón artificial? Sí, en principio sí. Un trasplantado con un trasplante exitoso y un paciente que lleva un corazón artificial implantado con éxito, como es el caso de Pedro, pues hacen una vida prácticamente normal. Podríamos decir que normal, pero bueno, siempre hay las pequeñas cosas que evidentemente se ligan a este tipo de cirugías tan importantes, pero vamos, hacen una vida normal. Los dos pueden tener una calidad de vida perfecta. Hablábamos de Pedro, que fue el primero al que se le puso este corazón artificial permanente, porque hasta la fecha no ha habido más pacientes a los que le hayáis podido poner un corazón artificial. ¿Por qué motivos? Después de Pedro no se ha implantado ninguno más. Hubo un paciente que estuvo a punto de ser implantado, pero desgraciadamente no llegó a tiempo de la cirugía. Y no ha habido ninguno más, pues simplemente porque el paciente no ha aparecido, es decir, no se ha rechazado a ningún enfermo, no se ha dejado de poner porque no tuviéramos el aparato, simplemente las indicaciones de estos aparatos son muy restringidas, son para un pequeño número de pacientes, entonces no hay tantos que se puedan beneficiar de este tratamiento, pero aparte de eso no quiere decir que ahora mismo no haya por la calle andando alguno que sí se pudiera beneficiar, simplemente no está detectado, es decir, los médicos de atención primaria, los cardiólogos,
cardiólogos muchas veces no conocen la existencia de estos aparatos o la realidad de estos aparatos, entonces no orientan al enfermo a recibirlo. Entonces nosotros no recibimos al enfermo para el implante. Quizá esa pueda ser la razón fundamental, es decir, por un lado que hay pocos candidatos, pero por otro lado esos candidatos están todavía relativamente ocultos, están con tratamiento médico, con pastillas, pero nadie da el paso siguiente de decir, quizá pudiera necesitar esto. Hay pocos candidatos, nos decía. ¿Qué características tiene que tener un enfermo o el candidato para que se le implante un corazón artificial? ¿Son muy estrictas las características que tiene que cumplir el enfermo? Sí, no son estrictas por nuestra parte, es decir, no somos estrictos, no tienen que medir tal altura, pesar tanto o llevar tal tipo de vida, sino que básicamente, y para que nos puedan entender todos los oyentes y decirlo de una forma sencilla, el candidato perfecto para este tipo de dispositivos sería un paciente que necesitaría un trasplante cardíaco, pero al que no se le puede hacer el trasplante cardíaco. ¿Y por qué motivos? ¿No se le puede hacer por...? Pues, por ejemplo, por edad. El trasplante cardíaco a partir de una determinada edad ya no tiene tan buen resultado. Ahora mismo en España podemos estar hablando entre los 65 y los 70 años, quizás 65 es la edad del límite, pero bueno, pacientes un poquito mayores también se trasplantan. Hablo de corazón, no de otros órganos de corazón. Entonces, fundamentalmente, o por razones de edad, Pedro, nuestro paciente, tenía 68 años en esos momentos, o bien porque además del problema del corazón tengan otro tipo de problemas que contraindiquen el trasplante, es decir, problemas de riñón, problemas de pulmón, algún tipo de patología que condicione su vida a muy cortito plazo. Entonces, esos pacientes que por su problema cardíaco necesitarían el trasplante, pero nunca van a ser trasplantados porque no tienen indicación de trasplante, son esos pacientes a los que se les puede colocar el corazón artificial. Los enfermos con este tipo de intervenciones, ¿se los elimina de la lista de espera de los trasplantes o se les deja ahí metidos todavía a la espera de que pueda llegar un corazón apto para ellos? Los pacientes con el corazón artificial permanente, como digo, son enfermos que no pueden ser trasplantados, con lo cual nunca llegan a estar en la lista de espera de trasplante. Es decir, que o se les puede colocar el corazón artificial o no se les puede hacer nada. Ningún tipo de trasplante. En el caso de los enfermos que están esperando un trasplante con un corazón artificial temporal, el corazón sí que no les excluye de la lista de espera. Es decir, nosotros colocamos el corazón artificial, el enfermo sigue adelante, por decirlo de una forma que suena cruda pero es real. Estos pacientes, si no se les coloca el corazón artificial, mueren prácticamente el 100% de ellos. Es decir, el corazón artificial consigue que el enfermo no se muera hasta que aparezca el nuevo corazón. Cuando aparece el nuevo corazón, retiras el corazón artificial, retiras el corazón viejo del paciente y colocas el órgano. Entonces, los pacientes con corazón temporal no salen de la lista de espera. Todo lo contrario, tienen la máxima prioridad dentro de la lista de espera. ¿Y qué tipo de cuidados tienen que tener estas personas, las personas que llevan un corazón artificial, ya sea permanente o temporal? Los que llevan un corazón temporal, prácticamente todos tienen que estar ingresados en el hospital. Hay algunos modelos que permiten que el enfermo se pueda ir a casa y esperar a que aparezca ese órgano pretrasplante en su casa, pero son poquitos casos los que ahora mismo hay en la experiencia nacional, y entonces la mayor parte de ellos tienen que estar en el hospital, con lo cual son enfermos hospitalizados en una UBI y reciben los cuidados de un enfermo de UBI. Un paciente con un corazón permanente pues tiene que cuidar básicamente solo una cosa, o dos, mejor dicho. Las baterías, que son las que van a aportar la energía a su dispositivo, y eso el paciente está muy pendiente de ello, y por otro lado tiene que vigilar el cable que conecta el corazón, que está dentro de su tórax, con las baterías que están en el exterior, porque ese es el punto de entrada de las infecciones. Si, por ejemplo, hay algún tipo de fallo en ese cable que conecta el corazón con la máquina, ¿qué podría ocurrir? Hombre, el paciente en su casa tiene repuestos, por decirlo de una forma sencilla, para casi todos los aparatos que lleva, es decir, para el ordenador que controla su corazón artificial y para las baterías que lleva, tiene repuestos en su casa. Si por algún problema tuviera una infección, por ejemplo, con ese cable, con el cable que conecta a las baterías, pues habría que tratarlo como cualquier infección. El enfermo ya dejaría de estar en su casa, se ingresaría en el hospital y se trataría como una infección. Y en un extremo ya pues prácticamente no imposible, pero difícil, pues habría que cambiar el dispositivo. Pero vamos, estamos hablando de muy poquitos casos en el mundo con toda la experiencia que hay. Y Pedro, como el primero al que se le puso un corazón artificial, supongo que también tendrá que tener revisiones periódicas y también tendrá que tener revisiones a su corazón artificial. Sí. Hasta el momento, ¿cómo está? ¿Han pasado ya 2 años? ¿Cómo está Pedro? Está perfecto, vamos, ha cambiado su vida radicalmente, porque ahora está muy bien,
pero es que además antes estaba muy mal, es decir, que su vida cambió pues como de la noche al día una vez se le implantó el dispositivo. Él vive solo, es un señor viudo desde hace 4 años, vive solo en su casa, hace su vida, se hace la comida, hace la compra, lleva a la casa, sale a pasear, conduce, no es de aquí de Madrid, le implantamos en Madrid, pero no es de Madrid, es de su pueblo está a 200 kilómetros de Madrid, el hombre conduce hasta su pueblo, se va a las vacaciones allí, es decir, que hace una vida absolutamente normal. Está perfecto, y las revisiones se las hacemos, puesto que él está bien y no necesita nada, las revisiones nuestras del corazón artificial se las hacemos cada 3 meses. Él, por supuesto, va a su médico de cabecera, periódicamente, a la tensión, al azúcar, en fin, a todas estas cosas lo normal, que se controla una persona de casi 70 años, lógicamente. Y los corazones artificiales, como cualquier otro implante intravascular, no están exentos de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener un paciente con un corazón artificial? Sí, pues fundamentalmente, como decía antes, el mayor riesgo, el que nos da más miedo, sobre todo a nosotros, a los médicos, también al paciente, pero a los médicos, es la infección. Que el aparato falle, aunque es algo que cualquiera tendría en la cabeza, diría, ay madre, ¿cómo se puede vivir con un aparato? Y si se para, ¿qué ocurre? Bueno, pues evidentemente se puede parar, como cualquier cosa que fabrica el ser humano, pero este aparato, a día de hoy, el modelo que lleva Pedro, que es el último modelo y del que hay pues más de 5.000 dispositivos implantados en el mundo, no ha tenido ni un fallo en ninguno de los pacientes a los que se ha implantado en el mundo. Es decir, que eso no es el gran problema. El fallo mecánico no es el gran problema. El gran problema para el paciente es la infección, y luego, por otro lado, que pueda hacer pequeños trombos, porque la sangre es impulsada por un rotor, en ese rotor se pueden hacer pequeños trombos y el paciente pues tener alguna embolia o algún problema de este tipo. ¿Tema de infartos y así también pueden seguir teniendo? Bueno, como la mayor parte del trabajo del corazón la hace el corazón artificial, digamos que el corazón propio del paciente está trabajando muy tranquilo, porque el corazón artificial le está quitando mucho trabajo. Entonces es más difícil que el corazón del paciente sufra, porque está ayudado, está asistido por el corazón artificial. Entonces los problemas del paciente van más por ese otro lado, por el problema de la hemorragia o de la embolia, y sobre todo lo que más hay que cuidar es la infección del cable, que es por donde entran los gérmenes al propio enfermo. Y doctor Pérez de la Sota, mirando hacia un futuro, ¿puede que los trasplantes disminuyan y que este tipo de intervenciones aumente de aquí a unos años? Sí, es posible. Ahora mismo, a día de hoy, no es la realidad aquí, pero es posible que en el futuro ocurra, porque los trasplantes se han estabilizado en un número, es decir, ya no parece que es imposible conseguir más donantes, y en cambio este tipo de enfermos, pues al alargarse la expectativa de vida de la población, pues cada vez habrá más enfermos que vivan con 70 y tantos, con 80 años, que no pueden ser trasplantados por su edad y que acaben necesitando un aparato. Entonces yo creo que el futuro, pero no al año que viene, sino a 5 o 10 años, sí que puede ser más pacientes implantados con estos dispositivos. Se seguirá haciendo el trasplante en los que está indicado, y se pondrán más dispositivos de este tipo en los enfermos que no pueden ser trasplantados. Bueno, por el momento los trasplantes siguen siendo necesarios y nunca, mejor dicho, vitales. Absolutamente. Y aunque nuestro país está todavía en los primeros puestos de la lista de donaciones de órganos, tenemos que seguir concienciando a la población, y aprovechando que lo tenemos aquí y que hoy es el Día Mundial de los Trasplantados, no me gustaría despedirme sin que antes mandara a usted un mensaje a la población para concienciar de la importancia de donar órganos para luego realizar trasplantes y poder salvar vidas. Pues sí, le voy a decir un comentario y luego una frase que yo leí hace muchos años en un centro americano donde fui a aprender trasplante en Stanford. El comentario es que efectivamente somos de los países en los que más se dona, precisamente porque se hacen este tipo de cosas. Se hacen programas como el que usted está haciendo hoy, que es muy de agradecer, y se insiste mucho en la necesidad de la donación. El estar continuamente repiqueteando el mensaje es lo que hace que todo el mundo al final se conciencie y done. ¿Y por qué hay que donar? Pues hombre, está claro que los órganos salvan vidas, y cuando a nosotros no nos hacen falta, se los tenemos que dar a otros. La frase que yo vi en el quirófano de cirugía cardíaca de Stanford, donde hacía trasplante, había una pegatina que tiene el anestesista en un aparato que decía: no te lleves los órganos al cielo, porque el cielo sabe que nosotros los necesitamos. Y esa era la pegatina de una campaña de concienciación que habían hecho, porque en Estados Unidos desgraciadamente no tienen el nivel, o no tenían en aquella época el nivel de donación que tenemos aquí. Yo creo que ese podía ser el mensaje para la población. Cuando mueras, puesto que la muerte ya es inevitable, no te lleves los órganos, porque no te van a hacer falta para nada, y aquí le van a hacer falta a muchas personas.
y qué gran verdad. Doctor Enrique Pérez de la Sota, una entrevista y una charla muy, pero que muy interesante y muy amena. La verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Pues muchas Nos gracias. tenemos que despedir dándole las gracias de verdad por habernos hablado hoy de los corazones artificiales permanentes y también, ¿por qué no?, de los trasplantes que son tan necesarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.